Bienvenidos nuevamente a esto que es No Quiero Terapia. Mi nombre es Paulina Ortiz, psicóloga clínica, y hoy nuevamente me acompaña el famoso susodicho Gabriel González. ¡Vamos, señores! No, mira, emocionado, contento de estar otra vez en tu programa. De verdad que me encantó la última vez que vine, y la verdad es que... ¿Quién vino? Vino. Y si no toma vino, ¿para qué vino? Eso es porque el tema te tiene nervioso. No, me tiene emocionado, la verdad. Es un tema, yo creo que muchas personas en casa han de pensar, bueno, es un tema que normalmente no hablo con nadie y de repente ellos lo hablamos acá y se pueden sentir identificados. Por supuesto, así que qué buen mes para platicar acerca de este tema, y es... Cuando te veo se me acelera el corazón, pero la chancla de mamá, ¿verdad? Así que hoy es para platicar acerca de las mamás, las heridas que nos han provocado y cómo esa chancla dejó moretones. Madre santa, es que de verdad, mira, siempre he pensado que al final, ojo de loca nunca se equivoca. De verdad. Está bien, lo trae todas las mujeres. Es cierto, pero en especial las mamás y sobre todo las abuelas. Entre más tiempo pasan, de verdad, más sabiduría y razón tienen en las cosas. Y nunca voy a olvidar de verdad cuando una vez, mira, mi mamá me dijo la típica frase. No le digo, mami, no, es que no encuentro tal cosa. Si lo encuentro, ¿qué te hago? La madre, de verdad. Y así muchas cosas más que me han dejado marcada la vida. Y sobre todo momentos muy especiales de mi vida. Y hoy es un día en especial para poder tratar este tema. Por supuesto, las heridas de mamá. Y qué puntería la que tenían. Es que era una cosa bárbara, así, ¡ta! Y en el mero ojo. Sí. Hay que tener cuidado porque eso se hereda, dice. Claro. Y bueno, también como esas heridas hoy en día como adultos pues nos afectan, y que de cierto modo, siendo el mes de la mamá, debemos de trabajar en sanar esas heridas. Y yo tengo algo que le digo pues a muchos de mis pacientes, y es que no muchas veces sanar lleva al perdón. O sea, no necesariamente tienes que perdonar a esa persona, perdonar a tu mamá o perdonar en este caso cualquier tipo de cuidador que hayas tenido, tu abuelita, para tú lograr un proceso de sanación. Simplemente viene del tema de la comprensión y entender de dónde vienen las mamás. Pues para contarte, ¿verdad? Algo mío, es súper chistoso que, por ejemplo, yo no puedo hablar con mi mamá sobre el tema de la ansiedad. O sea, mi mamá sabe cero tema de psicología, realmente no puedo profundizar con ella en estos temas, pero es súper curioso porque yo llego con mi mamá y le digo, ay mami, siento ansiedad. Es como, rápido, te hago algo de comer, ¿verdad? Te duele el estómago, ¿verdad? Te hago algo de comer. Y se pone ahí que hace los rellenitos, que los frijolitos, que no sé qué. Entonces yo ya sé que si quiero comer algo rico, tengo que llegar con mi mamá y decirle, tengo ansiedad. Bueno, eso es muy cierto, y la verdad es que mira, al final, ponete en mi caso, hablo muy personalmente. Yo vengo de una familia donde crecí con mujeres nada más. Uh-huh. Y se da una cadena muy curiosa de un patrón que se ha tratado de romper. Las tres mujeres de mi familia, mamá, abuela y hermana, son mamás solteras. Uh-huh. Y las tres, no quiero exponerlas, ¿verdad? Lo lamento aquí. Perdónenme. No, mamá luchonas. Exacto, mamá luchonas. Pero realmente ellas tuvieron un matrimonio fallido. Entonces, después de eso, tuvieron el segundo hijo. Y fueron patrones que se repitió: mamá, abuela y hermana. También se quedaron solteras. Exacto, del segundo hijo. Exacto. Okay. Entonces, bueno, incluso ahorita mi hermana pues está casada y todo, pues gracias a Dios funcionó su matrimonio. Ahí fue donde se rompió, obviamente, ese patrón. Pero ¿a qué voy yo con este tema? A que muchas veces no pensamos en el trasfondo que hay en la mamá. En el caso de mi mamá, yo no sé cuál fue el pasado de mi mamá. ¿Qué pasó ella para, pues obviamente, que yo estuviera bien, para sacarme adelante? Porque yo desde que tengo memoria, 8 o 9 años, yo crecí nada más con mi mamá. Uh-huh. Y entonces sí, te he de decir, pasé momentos muy complicados de mi niñez, adolescencia, y todavía los llevo a padecer. Porque son momentos donde digo, ¿por qué ciertos comportamientos? ¿Por qué ciertas acciones que yo no comprendo, yo no entiendo? Y tal vez por el miedo a mi mamá no exponerse, no me los dice. Entonces, uh-huh, creo que ahí tenés mucha razón en tratar de comprender. Y no, a veces el perdón lleva, el perdón no, ajá, lleva a sanar, sino que a comprender la situación de la otra persona. Ser empáticos más que todo. Uh-huh. Ser empáticos y entender su historia, ¿verdad? De dónde vienen. Y por eso me llama la atención que decías que desconoces mucho del pasado de tu mamá. Sí. Y nunca te has atrevido a hablarlo. Te soy sincero, mi mamá es muy mente abierta. Mi mamá le encanta platicar de muchas cosas, pero ese tema es muy delicado.
¿Ah, Ese sí? tema, ella es como, mira, te cambio el tema, te respondo una preguntita, pero después hablamos de otra cosa. O sea, así a calzón quitado. Ujú. Y una vez le dije a mi mamá, vos mamá, mira una pregunta, ¿en dónde me hiciste? Yo, No existía el Omni en ese de verdad. momento. Ella, bueno, no sé, fue una pregunta un poco incómoda, incluso para uno hijo. Mi mamá, ¿dónde me hiciste? Porque de verdad me da curiosidad. Y me dice, mira, no quiero responderte, pero pues, mira, lo único que hice es que te hice con ganas. Y yo, la gana. Ah, Y yo, gracias. por eso saliste medio guapo, Ah, gracias, muy amable, mamá. sin defectos. Pero, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, hablo de mi papá y es, sí, pero no, pero esto y lo otro. Te va del tema. Me va del tema. Entonces, trato de entender por qué de repente tiene ciertas actitudes o tendencias machistas. Ujú. Por ejemplo, mi abuela y mi mamá son dos personas ya grandes que, por ejemplo, tienen todavía la creencia de que hasta que no venga el hombre en la cabecera de la mesa, nadie come. Ujú. Y es como, ¿pero por qué? Y ese sos tú. No. Pero antes pasaba. Entonces era como, ¿por qué? ¿Por qué esto? De repente, mira, hay que hacer un favor. Es que tiene que hacerlo el hombre de la casa. Hay ciertas cosas que yo trataba de entender y justificar el por qué pasan las cosas. Y sin embargo, me quedaba con el signo de interrogación. ¿Por qué? Ujú. Con el tiempo fui ya viendo las cosas, fui preguntando. Y sin preguntar llegaron a mí. Pero sí, es un poco complicado porque... Bueno, no sé si obviamente tú has escuchado sobre el lenguaje del amor. Ujú, ujú. Son 5. Y por ejemplo, mi mamá es cero contacto físico. ¿Ah, Mi mamá sí? no es contacto físico. Así cero, bajo cero, bajo cero. Tampoco es de palabras de afirmación. Pero sí, por ejemplo, es de detalles. A su manera. Ujú. Es de tiempo de calidad. A su manera. Entonces, eso que, por ejemplo, yo no tengo contacto físico, no tengo palabras de afirmación, me llegó a buscarlos en alguien más, por ejemplo, en mi Ujú. pareja. Un Ujú. ejemplo. Entonces, sí fue algo complicado de primero aceptar, entender y saber sobrellevar. Ujú. Y por eso es importante. Y fíjate que este mes pues estoy trabajando mucho con mis pacientes este tema, bueno, quienes presentan este tema de alguna diferencia o que ese vínculo con mamá no esté sanado y lo podemos detectar, por ejemplo, en las actitudes que tenemos cuando somos adultos. Por ejemplo, si tienes una adicción, si generas codependencia con tus parejas, si tienes relaciones de pareja fallidas, ¿verdad? Como hay ciertos comportamientos que tú te puedes dar cuenta si el vínculo con mamá no está sano, ¿verdad? Y como les decía, y no necesariamente el perdonar lleva a sanar, pero sí el comprender, ¿verdad? Por eso la importancia de saber mucho de la historia, de dónde viene mamá, de dónde viene la abuelita, la bisabuela, la tatarabuela, porque como me llama la atención que decías, o sea, se han ido... ¿verdad? Viendo los mismos patrones y qué bueno que ya vino, por ejemplo, tu hermana a romper ese patrón. Sí. Seguramente va a pasar con tus hijos, con los hijos de ella, ¿verdad? Sí. Entonces sí se trata como de ir rompiendo esas cosas que yo no quiero para ser una mejor generación o ser un mejor papá para Exacto. la siguiente camada de hijos Correcto. que vengan, ¿verdad? No, y es que fíjate que a priori siempre el tema de mi mamá fue llegar a los 20 y no tener hijos, porque normalmente mi abuela, mi mamá y mi hermana tuvieron hijos a esa edad. Ujú. Entonces era, Gabriel, vas a salir, por favor, cuídate. No vas a hacer ninguna tontería que yo no hiciera. No, tranquila, o sea, pasé los 20. Mira la universidad, tranquila, no te preocupes. Mira que lo otro. Entonces llegó un punto donde las frustraciones de mi mamá llegaron a complicarme a mí y a estresarme a un nivel industrial bien grueso. Ujú. Porque yo decía, no está pasando nada de lo que pasó contigo. O sea, tranquila. E incluso, es que mira, a mí me gusta el karate. A ti te gusta, pero a mí no me gusta. Ujú. Entonces, todos los tal vez sueños frustrados o que trató de cumplir mi mamá en algún momento, los recargó conmigo. Claro. Entonces, para mí fue bien desgastante decirle a mi mamá, mira, mamá, hay cosas que no me gustan, hay cosas que no quiero hacer y son cosas que tú hubieras querido que yo hiciera en su momento, pero yo voy para allá y tú vas para allá, vamos mal. Claro. Tengo la dicha, de verdad, gracias a Dios, que mi mamá es, como te decía, muy mente abierta, pero sí hay ciertas cosas que todavía me queda, ¿por qué? Ujú. ¿Qué está pasando? Aquí hay algo más que un simple no quiero hablar o un te cambio de tema. Aquí hay algo más que yo quisiera entender, porque a la larga, como tú decías, es un comportamiento
o una acción que se puede ver tan normal para alguien, para uno, siendo un hijo, esto no es normal. Claro, y algo que tenemos que enfocarnos mucho y porque lo escucho mucho de las mamás que llegan a clínica y es como, yo le quiero dar a mi hijo lo que yo no tuve. Y es que no se trata de eso, ¿verdad? Y este es como consejito para las mamás, recomendaciones. No tienes que darle a tu hijo aquello de lo que tú careciste, porque realmente tu hijo no va a tener las carencias que tú tuviste. Exacto. ¿Verdad? Va a tener otro tipo de carencias, ¿verdad? Y cuando nosotros nos enfocamos como en darle lo que nosotros no tuvimos, empezamos a descuidar otra parte, ¿verdad? Empezamos a descuidar cosas que son de mucha más relevancia o de mucho más peso, por ejemplo, la parte afectiva, ¿verdad? Y la parte de la aprobación. Las mamás son sumamente juzgonas. Demasiado. Y criticonas. Y mira, es algo que con lo que uno debe batallar y es como, no, es que no hay que utilizar la comparación, no es necesario usar la crítica o el juzgar al hijo, ¿verdad? Sí. O sea, yo entiendo, ¿verdad? Y comprendo esa parte como de, no, pero es que si tu primo pudo, ¿por qué tú no? Exacto. Pero es que yo no soy mi primo. Y mira, yo tuve una época bien complicada en donde yo no sabía qué estudiar en la universidad. Yo estaba, madre, estudio comunicación, estudio tal carrera. Y yo tenía, como digámosle, un primo tío lejano que él, desde que se graduó con honores del colegio y que esto y que lo otro y que va a estudiar medicina. Y yo, pues, me alegro por él, o sea, qué buena onda. Y cuando entré a la universidad, todo muy bien, segundo año de la U, y él creo que ya estaba a punto de cerrar, cuarto año creo yo. Uh-huh. A las que mira, ya va a terminar y a tiempo y esto y lo otro, y es como, qué bueno por él, pero yo voy a mi ritmo, yo voy a mi paso, y hago lo que me gusta, hago lo que de verdad me apasiona. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Mira, y al final resultó de que el chavo se echó creo que ese año y tuvo que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y la verdad que yo no sé si realmente ya pasó de ahí. Uh-huh. Y yo seguí adelante. Y entonces es como, ¿por qué tanta comparación o tanta algarabía por alguien que no podemos apostar, ¿verdad? En un futuro, pero apostar por los tuyos, apostar Uh-huh. por lo que tenés, apostar por la persona que de verdad decís, al amigo, mira, esta es un foda, esta de verdad es tu debilidad, es tu fortaleza, practiquemos tu debilidad, démosle, en lugar de la comparación. Igual con mi hermana fue demasiado desgastante, Uh-huh. porque mi abuela mi hermana se crió con mi abuela, y las abuelas tienen una forma de criar bien tierna al mismo tiempo y a veces muy sobreprotectora. Sí. Entonces, y yo era la contraparte, mi mamá. Pero a los hijos, Exacto. Y mi mamá fue conmigo todo lo contrario. Mi mamá, por ser el varón, era como, vos podés. Te caíste, levántate. Y entonces era como, pero mamá, te ayuda. No, vos podés. Entonces, sí hubo mucho roce al principio cuando yo fui creciendo con mi hermana, pero por ese mismo tema de que la educación o la crianza al principio que yo miraba era totalmente diferente. Y yo pensaba que habían beneficios para ella o para mí. Pero llegando a conclusión, ¿sabes? Y creo que también uno dijo, es muy importante mencionarlo. Los momentos y el tiempo de cada uno es totalmente diferente al de tu hermano, tu primo, y cada quien tiene su oportunidad para brillar, para crecer y para mejorar. Uh-huh. Porque las oportunidades que seguramente tendrá la persona X no son mis mismas oportunidades. Y eso a veces lo recalcamos sobre la madre y no debería ser así. Claro, y por eso la importancia, ¿verdad? De ir mejorando nosotros de generación en generación, ¿verdad? Si por ejemplo conmigo si fueron de cierto modo, pues aprender de las cosas que vi, ¿verdad? Que no me gustaron y agradecer por las cosas buenas que sí me brindaron, ¿verdad? Como te digo, o sea, yo llegué a un punto en donde comprendí que pues yo no voy a poder profundizar con mi mamá en ciertos temas, pero si yo quiero comer delicioso, yo solo tengo que llegar y decirle tengo ansiedad, ¿verdad? O por ejemplo, si quiero que me llegue a ver, le tengo que decir estoy triste y rápido llega, ¿verdad? Entonces, esas cosas hay que agradecer, ¿verdad? Que pues bueno, entre tantas cosas, también rescatamos lo positivo, ¿verdad? Hicieron esto, hicieron lo otro, Exacto. validaron esto, ¿verdad? Y te han permitido ser quien eres hoy. Y algo que hay que reconocer como hijos también es que llegamos a un punto en la vida en donde también es tu responsabilidad mejorar, Sí. ¿verdad? Ya es, ok,
papá te hizo daño, mamá te hizo daño, ok, está bien, pero ya es momento de que tú también te responsabilices de tu vida, ¿verdad? Y quieras hacer esos cambios para ser una mejor persona, pues, o sea, hay que ir siendo mejores versiones, pues tus hijos van a ser mejor que tú, ¿verdad? Tú ser mejor que tus papás. Sí, y sabes, algo que a mí me caló demasiado, yo me quedé con la cara de, ¿qué me está diciendo mi vieja? De verdad, yo le digo vieja a mi mamá, ¿qué me está diciendo esta mujer? Y llegó un momento de mi vida donde me dijo, mira, Gabriel, no le hagas daño a las mujeres con las que de repente puedas salir o tener como novia, porque eso luego se transmite a tus hijas si tienes hijas. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que a mis hijas les van a hacer daño? Perdón. Y mira, de verdad, es total. Hay personas que conozco y dicen, mira, sí es cierto. Mira, conozco chavos que me dicen, mira, mano, es que yo la arruiné, y mira a mi hija. Y es como, güey, qué pedo, tengo miedo de tener hijos. Pero ¿será que no será también el peso de la culpa? Creo que sí. También el peso como de, bueno, yo le hice esto a esta chava, entonces ahora le está pasando a mi hija, pues coincidencia que pasó, sí, o así. Puede pues, ser, no. Pero yo vuelvo al mismo punto del principio, ojo de loca nunca se equivoca, y al final las madres tienen algo de razón, si no es que a veces, la mayoría de veces tienen razón. Y de verdad, yo quiero, saber algo en este momento. Si hay alguien, por ejemplo, en casa que está en un momento bien complicado con su mamá, donde es una pelea de gatos y perros y que no se hablan, se jalan las greñas y demás, si no existe primero llamémosle el contorno o el contexto tranquilo para poder hablar, ¿cuál es el primer paso para que yo pueda hablar con mi mamá y escucharnos? Sí, por ejemplo, yo considero muy importante que dicha a todos los que tenemos una mamá con mente abierta y con esa apertura de poder hablar. Pero sí sucede que hay mamás que pues eso no pasa, ¿verdad? Y tenemos esta lucha en casa. Mira, pues para contarles anónimamente, okay, de una paciente que tengo, era una lucha constante con la mamá, ¿verdad? Era pleito tras pleito tras pleito. Entonces ella empezó a asistir a terapia. Cuando ella empezó a asistir a terapia, todo empeoró en su casa. Uno diría, pues voy a ir a terapia para mejorar la relación con mi mamá, y pues no, resultó que la relación empeoró, pero ella estaba mejor, porque cuando, por ejemplo, llegaba y todo y la mamá le alegaba, y no, es que ya viste eso de la terapia, te está cayendo peor, estás así que te da igual todo, y es que no era que le diera igual todo, sino simplemente esta chica ya no se enganchaba del enojo de la madre. Entonces llegaba y, por ejemplo, la mamá la insultaba, la maltrataba y le gritaba, y mucha ira y mucho enojo, y ella decía, bueno, momento, mamás, o sea, si me vas a estar tratando mal, si me vas a estar insultando, me vas a estar gritando, no me voy a enganchar en tu enojo, ¿verdad? No me voy a poner a pelear contigo, así que cuando te calmes podemos platicar, ¿verdad? Entonces sí hubo un tiempo, porque obviamente esos cambios generan inestabilidad, entonces sí hubo un tiempo en donde era más pleito y la mamá se enojaba más, porque obviamente yo ya no tengo esta persona que se engancha en mi enojo, ¿verdad? Porque lo que quería era como provocar el enojo en su hija. Entonces, después de un tiempo, pues las cosas empezaron a calmar, ¿verdad? Porque obviamente la mamá vio que ya no podía... no había por dónde. No había por dónde con la hija, ¿verdad? Entonces, creo que el primer paso es que tú sanes el vínculo con tu mamá. O sea, poniéndolo de bonito modo, ¿verdad? A la fregada con la mamá, ¿verdad? O sea, a la fregada que ella la esté pasando mal o que esté enojada, pero tú tienes que sanar ese vínculo con ella, no por ella, sino por ti, ¿verdad? Y nuevamente, pues no se trata de empezar a perdonar para sanar, sino se trata de que empezamos a comprender. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer? Aprender un poco de la historia de mamá, o sea, de dónde viene, de la abuelita, ¿verdad? O sea, qué ha pasado en sus vidas, qué le transmitieron. Y muchas veces cuando yo le hago esta pregunta a mis pacientes, y ¿conoces la historia de mamá? Muy sufrida, sí, muy mal. Ok, ¿y qué pasó? Bueno, sufrió de violencia o le pegaban, incluso violaciones, hubo mucho abuso, ¿verdad? Mucho maltrato, pobreza extrema, o sea, sí habían muchos factores de por qué mamá hoy en día es así. Y bueno, lo importante es que tú sanes ese vínculo, porque si tú no sanas ese vínculo, hoy en día hay
tantos factores que se pueden ver como adicciones, codependencia, o sea, todo eso te afecta a ti, por eso te digo, a la fregada mamá, ¿verdad? O sea, si ella no quiere sanar el vínculo contigo, pues no importa, pero tú lo debes de sanar para que tus actitudes hoy en día y tus comportamientos sean mejores y ya no te afecte a ti en el día a día, ¿verdad? Por eso la importancia de sanarla. Entonces yo creo que eso aprendamos de la historia de mamá, de dónde viene, cuál fue su pasado, incluso las abuelitas, ¿verdad? Y pues número 2, empezar a trabajar en esa parte de ser más comprensivos, ¿verdad? No tratar de entender, o sea, yo nunca voy a entender, o sea, si yo nunca he sido una persona que ha sufrido abuso verbal o físico o incluso sexual, pues yo no lo voy a entender, pero puedo comprenderlo y empatizarme con la historia de mi mamá, ¿verdad? Y luego, pues si me siguen en mis redes, ¿verdad? A través de Instagram me pueden mandar un mensajito. Este mes creé un libro, ¿verdad? Que se llama Sanando el vínculo de mamá para ser un mejor adulto, ¿verdad? Entonces es gratuito, se los puedo mandar, ¿verdad? Y yo creo que esa es una mini guía que se pueden basar para empezar a ver, ok, sí, hay algo ahí, hay un issue con mamá, tengo un tema ahí pendiente, entonces empezarlo a trabajar, ¿verdad? Excelente. Y mira, y por ejemplo, aquellas personas que realmente son muy introvertidas por estos mismos traumas, por ejemplo, de niñez que han pasado con mamá, de verdad, como, pues ya nos diste, como tratar de dar el primer paso es tratar de comprender más que entender. Pero, por ejemplo, si yo soy algo muy introvertido y me cuesta de verdad hablarlo con mi mamá, puedo abocarme, por ejemplo, a una tercera persona para que me ayude, o de repente, si no es contigo en una terapia, por ejemplo, a alguien con mayor confianza, que sea obviamente de mi mismo círculo familiar, para poder acercarme y decirle, mira, esto y esto está pasando con mi mamá, esto y esto siento, ¿qué puedo hacer? Fíjate que es bien curioso porque por lo general, cuando mamá ha estado ausente o mamá no está ahí, ¿verdad? Presente o no ha tenido como una buena función como cuidadora, siempre hay alguien. Siempre está la tía, la abuelita, una prima, ¿verdad? Entonces siempre hay alguien porque lo importante es que alguien tenga ese rol, ¿verdad? O sea, mientras nosotros tengamos un rol de cuidadores, ¿verdad? Es clave. Entonces, siempre, por ejemplo, lo he visto mucho en mis pacientes que tienen una relación dañada con mamá, pero, siempre está esa tía buena onda, ¿verdad? La tía que me lleva a comer, la tía que me saca, la tía que me regala para Navidad, para mi cumpleaños. Entonces, te puedes abocar a ella, ¿verdad? Claro. Puedes abocar y dejarle saber cómo te estás sintiendo. Y como les decía, el primer paso es la comprensión, no necesariamente ir a hablar con mamá, ¿verdad? Y dejarle saber cómo te sientes. Creo que sí hay que trabajar mucho las destrezas sociales, comunicativas, ¿verdad? Para que tú logres en algún momento dar ese paso para hablar con mamá. Siempre sabiendo que puede que no recibas las respuestas que tú quieres, ¿verdad? Porque como dices, hay mamás sumamente cerradas, o sea, tú tocas el tema de tu papá con tu mamá y ella está cerrada al tema y esa parte también hay que comprenderla. Exacto. Que no sabemos qué hay detrás. Y aparte de eso, saber que tal vez nadie es dueño de la verdad absoluta. O sea, bien dices tú, o sea, el tema de hablar con mamá es saber que las respuestas que vas a escuchar es simplemente como un balde de agua fría para uno y saber y decir, bueno, reconocer que primero tu mamá también dio el paso para poder hablar, que creo que eso es lo más importante. Y lo segundo, si ya diste el primer paso, lo demás va a venir poco a poco. Claro. Pero de verdad que genial. Me siento terapiado, mucha. De verdad. Pero, motivado a ir a terapia. Sí, de verdad que sí. Saben que yo siempre lo he dicho, en tu programa lo dije anteriormente, creo que de verdad una de las cosas más importantes de uno es ir a terapia. De verdad, es sano ir a terapia con un profesional que reconozca, que sepa y que te aconseje para mejorar tu vida. Y hablando de otras cosas, a ver, Pau, mira, yo siempre expongo a la gente. Y te voy a exponer a ti. Nada más. Okay. A ver, dame tu mejor y peor momento con mamá. Bueno, el mejor momento, como te digo, la verdad es que siempre fue una mamá que se quedó en casa, ¿verdad? Entonces siempre estuvo ahí, estuvo presente, cocinaba rico, mis papás mi mamá es bastante mayor, ¿verdad? Me tuvieron ya cuando eran mucho mayores, entonces no hubo como tantas esas energías de que salían a jugar conmigo y todo, pero la verdad es que siempre estuvo presente, ¿verdad? Creo que el peor momento
para mí de mamá es haberla visto ser víctima de mucho abuso verbal y psicológico y por parte de mi papá. Claro. Creo que yo no sé si esto me formó o no, ¿verdad? O sea, como te digo, a veces uno no recibe las respuestas que quiere, pero siempre dije, no quiero ser como mi mamá, ¿verdad? Claro. O sea, no quiero ser una persona que permite, ¿verdad? El abuso, que de cierto modo, ¿verdad? Esto, entonces yo creo que de un modo me ayudó, ¿verdad? A decir, yo no quiero ser así, creo que soy totalmente lo opuesto, ¿verdad? Pero únicamente tomo pues las cosas buenas que sí me enseñó, ¿verdad? O sea, si es una mamá cariñosa y si es una mamá atenta, entonces si es algo que quisiera, por ejemplo, en algún momento que yo tenga hijos, hacerlo, pero sí quiero que vean una mamá fuerte, ¿verdad? Una mamá luchadora, una mamá que emprende, que hace, que se mueve, ¿verdad? Entonces eso creo que podría resaltar. Excelente, excelente. Ahora ya hago las preguntas acá. Quiero la rebeldía, mamá. Es broma, es broma. No, pero de verdad, mira, gracias de verdad por la invitación. Yo creo que son temas, son temas muy importantes que de verdad tenemos que hablar, tenemos que tomar muy en cuenta para nuestro bien, o sea, sentirnos bien espiritualmente, independiente de la religión que uno practique, o sea, sentirte bien espiritualmente, sentirte, incluso de verdad es increíble cómo algo emocional llega a repercutir en algo físico. Uh-huh. Entonces, de verdad, gracias por la invitación, estoy más que contento de haber venido. Y sobre todo salir terapiado de este programa, muchachos. Salir terapiado y pueden en casa, para los que nos están viendo, mamás e hijos, ¿verdad? Pues vean aquí, hay 2 diferentes historias, ¿verdad? De 2 diferentes mamás. Entonces creo que todos traemos una historia y sí la importancia pues de ir a terapia y tratar de mejorar estas situaciones y mejorar ese vínculo, ¿verdad? Entonces, correcto, con muchísimo gusto pues yo les comparto el libro, ¿verdad? A través de las redes pueden escribir y yo se los mando para que empiecen, es como un insight, hacer una introspección, ¿verdad? De qué está pasando. Y pues bueno, llegamos al final de No Quiero Terapia. De verdad, muchacho, me la estaba pasando súper bien. Pero te vamos a seguir teniendo por acá, invitándote. Tus historias están buenas. Sí, el chambre aquí, mire, muchacha, el chambre sobre todo es fundamental para la vida de uno. Uno de hombre no es chismoso, pero le encanta el chisme. Claro, son los más chismosos. No. Eso es para el siguiente programa. Sí. Vaya, les mando un fuerte abrazo, celebren a mamá, perdonen a mamá, trabajen en ustedes, ¿verdad? Y nos vemos en el siguiente programa de No Quiero Terapia con muchos más temas. Órale, people.